acá con Hugo Corleto, director, protagonista, guionista. Guionista. No sé si me olvido de algo más. Y No, adiós no. a las lilas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones por hacer esta película. Esta película donde hoy, bueno, hablaba hace poco con Jorge, esto de que no hay mucha ficción, que no se está filmando. Y encontrar una película que se presentó en Bafisi, que sea de comedia y a la vez que sea esto medio documental, algo de metacine, tiene un poco de todo. Pero bueno, para comenzar ¿cuál es el génesis? ¿Dónde empieza? Mira, Adiós a las Lilas arranca. Sí, está bueno lo que decís vos, porque estamos en un contexto, te podría decir, medio devastador para un panorama complicado. Eh, y arranca hace un par de años a partir de un material documental, un material hogareño, podríamos decir, yo, de un viaje que realicé con mis hermanos y mi padre. Y a partir de ahí empecé a pensar en la posibilidad de escribir algo en relación a eso, a la memoria familiar, a los vínculos, pero sobre todo a mí me empezó, se empezaron a presentar, a mí me gusta mucho el documental, pero en la escritura, yo también vengo de la escritura humorística, ¿viste? Empiezan a aparecer siempre esas tensiones y esas cosas, esas cuestiones lúdicas, y bueno, y cuando empecé como a idear el guión, fue como, se empezaron a presentar escenarios interesantes en términos de tensiones, de humor, de cuestiones absurdas, también de esta idea de cómo se cruza a veces el cine con la vida, ¿viste? O el arte con la vida. Exacto. Tenemos a veces como puesto o mitificamos ciertos procesos, ciertas cuestiones de los procesos creativos, ¿viste? Lugares comunes, estereotipos, y me pareció divertido jugar un poco con eso y decir, bueno, che, yo estoy haciendo, de hecho, esa escena donde estoy escribiendo con mis hijos y el quilombo y el ruido y que no te puedes concentrar, bueno, es un poco un loop en mi vida. Ahora, ¿cómo es eso también, ¿no? De abrir un poco la intimidad, porque uno encuentra, bueno, a tus hermanos, a tu viejo, encuentra, bueno, recién mencionas a tus hijos, creo que tu señora es tu señora también, la Sí, vida real. ¿Cómo fue eso también? forma parte un poco de eso, ¿no? De empezar a pensar en términos de cómo me atravesaba el arte a mí, Ujú. cómo me atravesaba en ese momento también en particular, y partir de esta idea de, bueno, de lo documental, de lo real, cruce entre la realidad y la ficción, y me pareció divertido decir, che, bueno, a ver, empezar a trabajar con el concepto de autoficción, ¿no? Que es esta cosa de decir como un pacto de la mentira, por así decirlo, que trabajas con material real, pero cuando se cruza la ficción, se profana Claro. Ujú. esa cuestión medio sagrada de lo real, y me parecía como divertido y empezar a trabajar eso, y cuando yo empecé a escribir, era eso, se me iba Ok. apareciendo la posibilidad de decir, che, no, mi señor va a ser mi señora, mis hijos son mis hijos, digo, no voy a ficcionalizar eso, voy a trabajar es mi vínculo en términos de lo real con la ficción, Ok. y obviamente que cuando aparece Summer aparece cuando uno construye los personajes, sobre todo para mí que sí soy actor, construye y va en el humor, jugás con la hipérbole, con la exageración, con todo. Obviamente que hay algo de mí, pero también es personaje, digamos. Ok, ok. Voy a quedar con eso, ¿no? Con esto último, esto de un poco de vos, un poco el personaje. Con Jorge decía, ¿cuánto hay del Marrale de verdad y del Marrale actor? ¿Cuánto hay, ¿no? De Hugo, el Hugo de verdad en ese personaje? Y ya hay muchas cosas, hay cosas que tienen que ver justamente con eso, con pensarte en términos de los vínculos, de esas relaciones con los hermanos, de un montón de estereotipos que uno a veces se hace que idealiza determinadas cuestiones en el arte. Después con el tiempo te das dando cuenta que cada uno encuentra su propio camino, su propia manera, su propia forma de enfrentar determinadas, esto que te decía, procesos creativos. eh, y a mí siempre me pareció, digo, la forma que yo he tenido siempre de lidiar conmigo tiene que ver con el humor, tiene Ok, que ver con ese reírse también de las miserias ok. propias, ¿verdad? Y sí, es cierto que la película nos expone, digamos, expone una intimidad, pero también en ese cruce con la mentira, con la ficción, siempre queda este duda de, che, Ok. hasta dónde está el personaje, ¿no? Ok. Ahora, siempre fue Jorge Marrale. Siempre.
y si, si lo llamaba y decía, mira, no me da la agenda, no, no puedo. Rodri, que es mi productor, mi amigo, es director, es actor, también nos conocemos hace mucho, decía, no, no, sí, siempre fue Jorge, dice, lo que iba a hacer tener que aguantar a Hugo si no podía ser Jorge, ¿no? No, fue Jorge porque yo lo conocí antes a Jorge y me pareció cuando empecé a escribir la peli, yo dije, era esto, ¿no? Tenía esa idea del actor, del estereotipo del Star System, del actor excéntrico, de cosas, pero por otro lado yo lo había conocido a Jorge y decía, yo me había parecido un tipo, aparte de lo enormemente talentoso, un tipo generoso, humilde, lúcido, un montón de cosas. Y yo dije, bueno, si esta historia realmente tiene lo que yo creo que tenía, probablemente le guste y interese. Entonces fue como una apuesta y el día que me llamó, después de leer el guión, y estuvimos hablando 1 hora y media sobre la película, bueno, para mí fue la mayor felicidad del mundo que dije, che, loco, listo, le gustó, Claro. vamos más o menos bien. Sí. Ok. Ahora, Jorge habló maravillas de vos, de cuando te conoció, todo ese proceso. Eh, ¿Cómo fue también? A ver, en la pantalla se ve, se nota esa química, se nota esa relación que está bien. ¿Cómo fue también para vos en la parte profesional, ¿no? Del lado del director, dirigir a una figura como Jorge? Eh, Mira, yo creo que tiene que ver un montón. Eso por un lado, nos divertimos mucho. Yo estaba, tenía mucha confianza en el guión, en la historia, en la propuesta. Después los resultados siempre son, digo, como puede funcionar, como puede no, porque también está la otra parte, que era mi padre en acción, que yo no sabía cómo podía funcionar eso. Pero me parece que la película tiene algo de esa honestidad, que decir, che, bueno, a ver, esto es lo que propongo, sin muchas más pretensiones de llegar, de divertir, de dejar algo ahí sobre los vínculos. Y en términos profesionales, para mí un placer, un halago, primero que Jorge diga que eso, y fue un gusto, un placer enorme poder darme eso, el lujo de actuar con un tipo como con la trayectoria y el recorrido de Jorge. eh, y con la humildad, porque eso, viste, a la primera escena era, uy, a ver, bueno, los primeros ensayos acá, y a ver cómo, viste, siempre o sea, un poco de lo que se ve en la película, ¿no? Sí, A sí. ver cómo llego, no, no, no te le acerques mucho, viste, a ver qué onda. Bueno, eso sí, nos pasa a los directores también del interior cuando venimos a decir, che, a ver si le gusta el guión a este actor, a esta actriz, y las primeras reuniones, bueno, a ver cómo te moves para que no, para que, viste, no No será más sé, allá, ¿no? claro, o los tipos no digan, no, este boludo, ¿qué quiere filmar? ¿Me entendés? Ok. Eso. Ahora, recién mencionabas que tenés el humor muy incorporado. En esta película funciona muy bien. O sea, yo por lo menos Bueno, me reí bastante. ¿Cómo fue también armar ese esqueleto, ¿no? Esta parte documental que tiene la película, el humor, porque por momentos también hay drama, y de repente encontramos, no sé, un monólogo de Shakespeare por Jorge que también, o sea, construye también a la historia de la película. ¿Cómo fue ese armado? eh, a mí me resultó súper divertido y súper interesante. ¿Por qué? Porque me parece que yo me tomé la libertad en la escritura de no, primero no ceñirme a una regla, digo, sacarme un poco los prejuicios esto de lo documental, de ficción, es decir, porque obviamente cuando empecé a escribir me empezó a dar temor, no te voy a negar, decir, che, cuando le pasas el guión al productor, a veces funciona, y cuando me decían, loco, leo el guión y me río, mientras lo leo me voy riendo, para mí eso era tranquilizador, porque la película es como un derrotero, ¿no? Y el cine me gustaba ver eso, la voluntad de hacer una película con un productor, con una productora, con un equipo de gente, a veces es eso, ¿viste? Es ir tropezando, es encontrando, uy, te sale esto, este imprevisto. Y bueno, me parecía divertido eso. Y cruzar esto con la vida misma, con el mundo por ahí documental o de lo real, eh, tenía que ver con eso, ¿no? Con de qué forma abraza el cine, de qué forma uno abraza también a sus padres, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Eh, y bueno, nada, eso. Un desafío interesante y que obviamente, hasta que no lo leen, no lo empiezan a leer las personas y te dicen, che, me estoy riendo con esto, Ok, no sabes si no funciona. sabe. Pero bueno, Ahora, hay algo también que tiene bueno en un momento en la actualidad donde hacer cine independiente, porque está bastante bastardeada lo que es la industria audiovisual, mostrar un poco Córdoba, Río Cuarto, mostrar que en las provincias también se puede hacer cine, después puede funcionar o no, pero
mostrar eso, llevar esa bandera, ¿qué significa para vos? Para mí es muy importante, es una apuesta que yo siempre digo, a veces cuando se habla del cine cordobés, como una, viste, en algún momento se habló como una especie de marca, yo más que marca, yo creo que tiene que ver con eso, con que hay una cantidad importante de gente, de personas de talento, de voluntades que tienen eso, tienen historias para contar, que tienen historias en sus lugares, en sus barrios, con sus propios personajes. Y me parece súper interesante que eso se pueda seguir desarrollando. Córdoba hace un tiempo que viene apostando también a eso, a través del polo audiovisual, a través, en este caso también, el año pasado se incorporó el cash rebate de la municipalidad. Entonces digo, eh, sí creo que sin esos apoyos, sin el fomento, sin una idea política sobre el apoyo público, estatal a la multiplicidad de miradas, es imposible, o sea, el cine se cae. Sí está bueno pensarlo como resistencia, pero ya hemos pasado por esta cosa de pensar en resistencia y tenemos pruebas de sobra que el cine argentino es importante, y ahí ya no digo, no distingo cine Córdoba, cine Salta, cine Jujuy, sino que el cine argentino es importante a nivel mundial y me parece que es como, bueno, pegarse un tiro en el pie, digamos, negar eso. Sí. Y para finalizar, ¿el público con qué película se va a encontrar? Yo creo que se va a encontrar una película eh, básicamente como entretenida, accesible y que tiene capas y que cada uno también puede elegir qué tomar de este, ¿no? De ese universo que propone Summer, que propone Jorge, que propone Chief. Eh, pero me parece que tiene que ver con eso, con una propuesta sensible que hablas un poco sobre los vínculos y en una manera, de una forma divertida, por así decirlo. Me parece que es una linda comedia que funciona y que uno se puede llevar alguna cosita ahí si lo desea. Excelente. Hugo, muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos